Compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Solange Farías, soy cirujana general y trabajo en el equipo de cirugía plástica del Hospital Regional de Talca, para los que no me conocen, y además trabajo con el doctor Reyes, y le ayudo en las clases, etc. Vamos a ver dos clases ahora a continuación. Primero, cirugía plástica reconstructiva y estética de la mama, pero una visión como médicos generales, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver una clase de úlceras por presión. Ya. Entonces, déjenme arreglar esto que no veo. Bueno, como generalidades, solo esto lo vamos a recordar ya, porque ustedes ya lo pasaron en embriología. La mama es una glándula sudorípara modificada. Se origina en la línea o cresta mamaria, que es una línea que va desde la línea axilar anterior hasta la ingle, ya, y que en la quinta semana, entre la quinta y séptima semana de gestación, se forma esta línea engrosada que se denomina primordio primario, la cual a través de las semanas se van formando conductos que al quinto mes se genera un lumen en estos conductos y por lo tanto se denominan conductos mamarios primitivos, para finalmente, al término de la gestación, ya los bebés tienen una mama normal que se encuentra debajo de la piel y del celular subcutáneo, que tiene de 15 a 20 lóbulos, anatómicamente está ubicada entre la segunda y la sexta costilla, y está además por delante de la fascia del músculo pectoral, ¿ya? Hay que recordar que esto en la infancia, como hay un corte de hormonas, se atrofia, por lo tanto los niños no presentan hasta ya la edad de la adolescencia, como la mama propiamente tal. ¿Ya? La mama está irrigada por ramas perforantes de la arteria mamaria interna y por ramas de la arteria axilar, que es la torácica lateral, y las ramas pectorales, ¿ya? También por ramas perforantes intercostales, laterales, que son estas que están acá, y las mediales. Y la inervación es a través del plexo cervical, de la tercera y cuarta rama, de los nervios supraclaviculares, y, bueno, el pezón en particular, que es lo que más nos va a preocupar en cuanto a la cirugía, está inervado por el nervio, por T4, ¿ya? El cuarto nervio intercostal. Para clasificar, bueno, o las patologías mamarias se clasifican en alteraciones congénitas y alteraciones adquiridas, ¿ya? Las alteraciones congénitas a su vez se clasifican en ausencia de estructuras, exceso de estructuras o alteraciones de la forma o la localización, ¿ya? Con respecto a las patologías que son por ausencia de estructuras, tenemos la atelia, que es no presentar en el fondo el CAP, el complejo areola-pezón; amastia, que es ausencia de la glándula mamaria; el pezón umbilicado; y el síndrome de Poland, que nos vamos a detener un segundo para hablar de él, ¿ya? El síndrome de Poland es una alteración genética, ¿cierto?, que se presenta como grados variables de agenesia del músculo pectoral de la mama. Se asocia además con defectos costales y claviculares e hipoplasia del tejido subcutáneo de la pared torácica, que se ve como en la foto, y además se asocia o no a braquisindactilia, ¿ya? El tratamiento de estos pacientes consiste en reconstruir el pilar anterior de la axila, dar volumen a la región infraclavicular, corregir alteraciones torácicas y, en el fondo, reconstruir la mama, ¿ya? Para que lo tengamos en mente y lo conozcamos más que nada. También dijimos que habían patologías congénitas por exceso de estructuras, donde tenemos la politelía, que son pezones supernumerarios; polimastía, mamas supernumerarias; las mamas de ubicación ectópica; y la ginecomastia, que es la presencia de una glándula mamaria desarrollada propiamente tal en los varones. También las variaciones del tamaño, la localización y la forma, donde tenemos la hipomastía o hipoplasia mamaria, o mamas extremadamente poco desarrolladas; la hipertrofia mamaria o macromastía, que es una patología súper relevante, sobre todo para nuestro entorno, ¿ya? Porque es una patología muy prevalente en nuestra zona, que genera muchas alteraciones a las pacientes y que es muy subdiagnosticada, ¿ya? Las pacientes consultan harto por hipertrofia mamaria y habitualmente no son correctamente diagnosticadas ni derivadas, y deberían serlo, así que le vamos a dar un poquito más de tiempo a esta patología. La hipertrofia del pezón,
la cimastía, que es una unión de las mamas, en el fondo de la línea media, la simetría de las mamas y la mama tuberosa, que se caracteriza por ser una mama hipoplástica que tiene una base de la mama angosta y que tiene ausencia del polo inferior. Entonces se ve literalmente como un tubo la mama. Las patologías adquiridas que dijimos, tenemos alteraciones evolutivas propias del desarrollo humano, alteraciones traumáticas, por ejemplo, heridas, quemaduras, infecciones, la mastitis y las neoplasias, ya benignas y malignas. No sé, un adenoma fibroquístico o un tumor propiamente tal ductal. ¿Ya? La mamoplastía reductiva es la cirugía que se debe realizar a la hipertrofia mamaria, que es lo que mencionamos recién, que es una alteración por exceso. El objetivo de esta cirugía es reducir el volumen con una forma estéticamente adecuada y mantener la función mamaria, mantener la función de la mama en el fondo, que sea la sensibilidad, la posibilidad de tener lactancia y además conservar la irrigación del complejo areola-pezón remanente. Ya, porque si el CAP, que es el complejo areola-pezón, queda con una irrigación insuficiente, se necrosa y se puede perder, y es por eso también que es importante el pedículo que lo vaya a irrigar. Ya lo vamos a hablar al tiro. La evaluación clínica, las pacientes van a llegar a consultar, en general llegan a la PS, por molestias físicas, y es importante que en este caso que seamos exhaustivos en el examen y en el interrogatorio también. Ya las pacientes nos van a comentar que tienen dolor de cuello, dolor de espalda y dolor de hombros. Al examen físico se evidencia que tienen un hundimiento en relación al sostén, ya la marca del sostén, que le produce una alteración del hombro, dolor o mastodinia, maceraciones o infecciones micóticas en el surco submamario y secuelas objetivables de malposición en la columna, sobre todo dorsal, ¿ya? Además de molestias psíquicas, la paciente, bueno, no al o sea, no espontáneamente no lo va a comentar, pero tenemos que preguntar, va a tener vergüenza de realizar actividad física, porque las pechugas le saltan, de hacer deporte, de correr, de saltar, ya, de usar ropa escotada o ropa apretada, se va a sentir fea y va a tener una baja autoestima. Por todas estas razones es que esta patología, que recuerden que es súper, súper frecuente en nuestra población, debemos pesquisarla a tiempo y derivarla. Ya esta es una patología que va mucho más de lo estético, como les comentaba, tiene alteraciones físicas clínicamente evidenciables y alteraciones psicológicas que afectan a los pacientes, ya, así que tienen que pesquisarla y derivarla con el diagnóstico de hipertrofia mamaria. Bueno, la evaluación clínica de esta patología, primero tenemos que evaluar el grado de macromastía o el grado de mama excesiva, y este se determina de acuerdo al volumen que nosotros pensamos que va a ser resecado. Si decimos que creemos que la paciente necesita una resección de 500 gramos aprox de cada mama, va a ser una macromastía o una hipertrofia mamaria leve. Si creemos que hay que sacar entre 500 y 1 kilo por lado, es una macromastía moderada, y si pensamos que el exceso de mama es mayor a 1 kilo por mama, también ya es una macromastía severa. Y además tenemos que evaluar el grado de tosis según la clasificación de Regnault, donde se verifica la distancia de la horquilla external al pezón, ¿ya? Acá, esta línea que ven ustedes en esta imagen es la línea que está en el surco inframamario. Entonces vemos que una mama normal tiene el CAP sobre esta línea, que está abajo, que está en el surco, que está a nivel horizontal en el surco inframamario. Ya, si el CAP coincide con la línea del surco inframamario, significa que tiene un grado de tosis, o sea, una tosis grado 1, ¿ya? Si el CAP está 2 o 3 centímetros bajo esta línea que nosotros ya visualizamos, tiene una tosis grado 2, y si esta línea, el CAP, está en relación a más de 3 centímetros de la línea de inferior al surco mamario, significa que tiene una tosis grado 3, ¿ya? Y esto también nos va a ayudar a la planificación quirúrgica, al diagnóstico y a la planificación. Además, debemos evaluar la calidad de la piel y del parénquima, evaluar la cantidad de grasa que presenta la mama y la laxitud de la piel para la posterior cirugía, los requerimientos de la paciente. De repente la paciente quiere una reducción importante de la mama, ya
producto de sus mismas alteraciones psicológicas, de autoestima que ya conversamos, pero eso también hay que ser más o menos claros que no va a ser posible porque la mamá, y sobre todo el complejo de la pezón, tiene que asegurarse un buen pedículo que le irrigue, ¿ya? Por lo tanto, tiene que quedar una cantidad de glándula con un pedículo vascular y que a veces no es muy pequeño, ¿ya? Doctora, Si no, la mamá se va a necrosar. doctora, Y la experiencia, doctor, es que no lo veo. yo sí te veo. Oiga, no, una pequeña corrección nomás, porque es una cosa de los últimos 2 o 3 años, que las ISAPRES financian las operaciones de reducción mamaria cuando hay reducciones de más de 300 gramos por Ah, mama. Es un acuerdo que se llegó entre la Sociedad de Cirugía Plástica y la Asociación de ISAPRE hace como 3 o 4 años atrás. ¿Ya? Por lo tanto, este no es una cirugía estética, sino que una cirugía no, 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 pues preventiva y claro. se hace en los hospitales también, Sí, pues, etc. por eso, sí. Exactamente. Ya, pensé que la había dejado más o menos claro, que no es una cirugía estética, sino más bien un requerimiento de salud. Exacto. Bueno, gracias, doctor. Y la experiencia del cirujano, obviamente, pues tenemos que tener en consideración. Ya, con respecto a la técnica quirúrgica, uy, se me justo me tapó. Tenemos la técnica clásica, que esto es más o menos para que lo conozcan ya, y si es que alguna vez les toca participar de esta cirugía, para que la entiendan, pero no es necesario que se sepan los pasos de la cirugía. Entonces está la técnica clásica, que tiene una cicatriz en T invertida, como se ve en la imagen, ¿ya? Que esta es la forma entonces que se corta el pedículo y queda la cicatriz en T invertida. La ventaja es que queda con una irrigación adecuada del CAP, que es lo que yo les comenté, que es lo que tenemos que asegurar, que quede bien vascularizado, y que es una técnica relativamente fácil y que es bien reproducible por los cirujanos. Ya la desventaja es que esta cirugía tiene mayor predisposición a una dehiscencia en la unión de la T, que sería este punto que está aquí, la cicatriz que es extendida de acuerdo al tamaño de la mama, o sea, mayor tamaño de cicatriz, ¿ya? Que tiende a quedar con una forma cuadrada la mama, sobre todo en la parte inferior, porque hay una pérdida del polo inferior, y que los pezones quedan mirando hacia arriba. Son algunas alteraciones estéticas que producen esta técnica que sea un poco más desventajosa, ¿ya? Y la tendencia actualmente es hacer cicatrices de menor tamaño con pedículos variables, como aquí vemos la imagen, el pedículo inferior, pero puede ser de cualquier desde cualquier, puede ser laterales, horizontales, superior, ¿ya? O sea, la tendencia es que de acuerdo a la mama de la paciente se planifica el pedículo, pero en general la mayoría de los cirujanos siguen haciendo T invertida. Las complicaciones de estas cirugías para que ustedes las conozcan solamente, y si es que alguna vez se encuentran con alguna paciente que tuvo esta cirugía y les consulta en algún SAT, la sepan derivar también, ¿ya? Hay complicaciones inmediatas, que es el hematoma, la infección, la dehiscencia de sutura, es decir, que la sutura se abra, que se necrose el complejo areola-pezón, que es lo que comentamos cuando queda con un pedículo vascular escasamente irrigado, que haya necrosis cutánea o necrosis de la grasa de la mama, y complicaciones tardías, que son la asimetría de las mamas, que se pierda la sensibilidad o la capacidad eréctil del pezón, que cicatrice de forma patológica, que se haya extirpado una cantidad excesiva de mama o que se haya, al contrario, extirpado una cantidad deficiente y que altere la función de la lactancia. La idea es que la reducción mamaria no implique ninguna alteración en la lactancia posterior. Hay otras técnicas quirúrgicas para tratar la mamoplastia reductiva, que está la liposucción, por ejemplo, que en realidad se prefiere cuando las pacientes tienen una macromastía moderada y una tosis leve, pero en general también se ocupa más bien como un proceso secundario a la cirugía, ya para remodelarla. Ya. Por otra parte, eso sería con la hipertrofia mamaria, ya para que la conozcan, más o menos la sepan diagnosticar, conozcan la cirugía que se hace y las eventuales complicaciones. Otra condición que ustedes deben conocer solo para tenerlo en consideración también dentro de su arsenal de conocimientos es la mamoplastia de aumento, ¿ya? Esta cirugía está indicada en pacientes que tienen hipoplasia mamaria, que puede ser del desarrollo o involutiva, en reconstrucciones, por ejemplo, asimetrías mamarias, incluso cáncer, síndrome de Poland, que es lo que yo les mencioné hace un ratito, por razones psicológicas y con fines netamente estéticos también. ¿Ya? Para estas pacientes debemos realizar entonces una evaluación clínica, que es determinar el deseo de la paciente y la expectativa del resultado, cómo ella piensa que quiere quedar, la calidad de la piel de la mama, la calidad del contenido, es decir, de la glándula mamaria,
el complejo areola pezón, si tiene o no tosis mamaria, porque en algunos casos, sobre todo los leves, se puede corregir con un implante, en análisis antropométrico de la paciente, es decir, que quede con un volumen que sea simétrico en relación a su cuerpo, y el estudio radiológico. Siempre las pacientes deben hacerse un estudio radiológico previo para descartar que estén cursando con una patología mamaria maligna sobre todo. Ya la técnica quirúrgica, entonces, también esto es solo para su conocimiento general, hay implantes de siliconas, implantes redondos o anatómicos que son los con forma de gota, hay de distintos tamaños y de distintas texturas. Actualmente la tendencia de utilizar, aquí el doctor Reyes me puede corregir, pero la tendencia de utilizar implantes lisos, ya porque los texturizados se vio hace un tiempo atrás, que se asociaban a un tipo de linfoma no Hodgkin, que lo vamos a ver a continuación también y por lo tanto ya está en desuso. Y la vía de abordaje del implante es diversa también, depende de la elección del cirujano, puede ser axilar, periareolar, submamaria o a través del ombligo. Ya este es un paper que habla de lo que yo les comenté recién, que se pesquisó que habían pacientes que en relación al uso de implantes texturizados presentaban un tipo de linfoma anaplásico de células grandes, que es un tipo de linfoma no Hodgkin, y que este se resolvió cuando les retiraron los implantes, así que por lo tanto se comprobó que está en realidad asociado netamente al uso de implantes texturizados. Pero su tratamiento era el retiro del implante. ¿Ya? Con respecto a la técnica, seguimos hablando entonces, el implante se puede poner en distintas alturas, submusculares, subglandulares, subfaciales, o en un plano doble, que es lo más ideal, porque este adquiere como el beneficio de las dos técnicas, algunos se ven más naturales, otros tienen más técnica, más tendencia, perdón, a la retracción, a encapsularse. Ya las complicaciones de esta cirugía inmediatas son hematoma, un seroma, alteración de la sensibilidad del complejo areola pezón, se infectan también, pero en un escaso número, la enfermedad de Mondor, que es una trombosis venosa superficial anterior, y en algunos casos muy escasos neumotórax. Y las complicaciones tardías son la asimetría, el replying, que es el implante que migra en el fondo hacia el polo superior, que cicatrice de forma patológica, que se contracture o que el implante se rompa. Ya lo que se está viendo o se vio hace algún tiempo atrás que ocurre generalmente desde el 10º año de uso en adelante. Ya estas son las más frecuentes, entonces la contractura capsular, que dijimos que es lo más frecuente, el cuerpo como encapsula el implante y este se retrae, y se ve en un 8 a un 35% de las pacientes, y la rotura del implante, como les comenté, que tiene una vida media en promedio de 10 años, y esto se demostró porque estudiaron con resonancia a pacientes que tenían implantes de mama y se dieron cuenta que varias ya tenían el implante roto, pero eran asintomáticas incluso. ¿Ya? Eso. Otra cosa relevante que debemos saber, o sea, como médicos generales deben saber, porque las pacientes le van a consultar a usted en primera instancia, los implantes mamarios no producen cáncer, ya, ni enfermedades reumáticas, no limitan tampoco la detección precoz del cáncer de mama. Al contrario, está demostrado que las pacientes que tienen implantes tienen estudios de sus mamas como más frecuentemente, ecografía y mamografía, o están más preocupadas, se palpan con más frecuencia, por lo tanto, como encontrarse, o sea, su diagnóstico y su pesquisa de cáncer ha sido mucho más precoz en ellas, ¿ya? No es que el implante se asocia más cáncer de mama, sino que las mujeres que tienen implante se pesquisan más rápidamente si presentan alguna alteración mamaria, ¿ya? Y además los implantes no interfieren en la lactancia, ya que no tienen lesión de la glándula, no la lesionan. Otra cirugía que existe también es la mastopexia, en relación a las patologías mamarias, y el objetivo de esta cirugía es reposicionar el complejo areola-pezón cuando está descendido, es decir, cuando las mamas están tóxicas, y esto generalmente se da, bueno, se puede dar en cualquier paciente, sobre todo si tiene un volumen mamario aumentado, pero también a lo largo del tiempo, ya cuando los tejidos y la elasticidad de los tejidos ceden, y la mama, sobre todo una mujer que ha amamantado, aumentó de volumen, y el peso hace que su mama sea más tóxica. Esto en el fondo es una redistribución del tejido, ya es levantar el complejo areola-pezón, y se acepta como mastopexia una resección de hasta 100 gramos de mama. Ya si hay más resección mayor, como les comentó el doctor recién, desde 300 hacia arriba, eso ya es una reducción mamaria
escasa, pero es reducción mamaria igual. Aquí de nuevo está la clasificación de Regnault que la vimos recién, según el grado de tosis. Y bueno, la técnica en realidad no es muy relevante que la conozcan, pero en el fondo es levantar el complejo aureola-pezón y reposicionarlo. Las complicaciones son similares a los de una reducción mamaria, que la cicatriz dehiscente, etc. También esta mastopexia se puede hacer con implantes, pero es una cirugía un poco más compleja porque suma dos cirugías diferentes, ¿ya? Levantar el complejo aureola-pezón y poner un implante. O sea, son una sumatoria de dos cirugías que compiten entre sí. Tiene riesgo de infección, de exposición del implante, de una malposición, incluso de necrosis. Y la reconstrucción mamaria, que es la última procedimiento quirúrgico que vamos a ver en relación a la patología mamaria, es importante que la conozcan porque el cáncer de mama es... Sí, sí. El doctor está hablando. Porque el cáncer de mama es GES, ¿ya? Y dentro de las canastas GES, el gobierno asegura que las pacientes con cáncer de mama tienen derecho a ser reconstruidas, ¿ya? Antes, o hace por lo menos 2 años atrás, la mayoría de las mujeres no se estaban reconstruyendo cuando estaban amputadas, por así decirlo, por su cáncer, y pasaban años incluso que las mujeres permanecían de esa forma, ¿ya? Ahora el GES, hace un par de años atrás, incluyó a la reconstrucción mamaria dentro de la canasta del cáncer de mama. Por lo tanto, si ustedes cuando estén en APS o como generales de zona, pesquisan a una mujer que tuvo alguna patología maligna y que fue operada, la tienen que derivar para que sea reconstruida, ¿ya? Porque eso es ley, es GES y es el derecho de la paciente. La reconstrucción mamaria, entonces, es un conjunto de procedimientos destinado a recrear una nueva mama lo más similar posible a la mama preexistente y a la contralateral. En pacientes con mastectomías por cáncer, secuelas postraumáticas o deformidades congénitas. Una breve descripción del cáncer de mama, que esto yo sé que ustedes lo van a revisar en más detalle en las clases de cabeza y cuello, creo. Pero recordarlo, es la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres. Así de relevante es, ¿ya? Sobre todo, bueno, es importante que lo mencionemos además porque hoy día, justo hoy, es el Día Internacional del Cáncer de Mama, ¿ya? Así que hay que ser súper, insistir que las mujeres se palpen, etc. ¿Ya? La mortalidad es de un 12 a 13 cada 100.000 mujeres, y el estadio del cáncer obviamente va a determinar la magnitud del tratamiento y va a influir en el momento y el tipo de reconstrucción. Aquí les volví a escribir, la reconstrucción mamaria es parte de las garantías del GES, ¿ya? Es ley, y es el derecho de la paciente que está amputada por su cáncer ser reconstruida. Los objetivos es crear entonces una mama que se vea y se sienta como la mama que se resecó, pero que además sea parecida a la otra, ¿ya? Que se pueda realizar en forma inmediata o diferida, que no demore la reconstrucción mamaria, la quimio, el inicio de la quimio o la radioterapia adyuvante, y que no predisponga a una mayor recurrencia local o metástasis a distancia, y que tenga unos riesgos quirúrgicos aceptables. Perdón. Con respecto a los tiempos de reconstrucción, puede ser en un primer tiempo o en un segundo tiempo. La reconstrucción de primer tiempo puede ser inmediata o diferida. Inmediata es al momento de la exéresis del tumor, ya sea una resección mamaria total o radical o parcial. Esta cirugía debe ser segura para poder ser realizada, o sea, que no implique en la paciente un mayor riesgo quirúrgico anestésico. Está indicada en pacientes en etapas 1 o 2 que tengan buenas condiciones generales, y la ventaja es que reconstruirla inmediatamente cuando se retira el tumor es que tiene mejores resultados estéticos, tiene menores costos también para el sistema de salud, ya que es un solo pabellón, y hay beneficios psicológicos porque las mujeres no viven ese proceso que es resultar amputadas, ya que uno a veces lo mira de forma bien superficial porque dice, bueno, ya no tiene el cáncer, pero en realidad es un órgano femenino que las identifica como tal y que por lo tanto les causa muchas alteraciones psicológicas, ¿ya? Y una reconstrucción diferida que se puede realizar al finalizar el tratamiento del cáncer, es decir, la mujer le resecan el tumor, va a su quimio o a su radioterapia, y una vez finalizado esto, asegurado que no hay una recidiva local ni a distancia, se reconstruye sin problema, ¿ya? Las pacientes con etapas, en este caso son en pacientes con etapas más avanzadas o con patologías asociadas. Es por eso que uno difiere el tratamiento de la reconstrucción, es decir, le da prioridad al tratamiento del cáncer primero. Y
el tiempo, si es que la paciente requiere una radioquimio, ideal es entre 4 a 6 meses posterior a esto, ya por las secuelas propias de la radio y la quimio. Un segundo tiempo, que es entre 3 a 6 meses después, ya es cuando se hacen los detalles más finos. Por ejemplo, se reconstruye el complejo areola pezón, se puede hacer una cirugía sobre la mama contralateral. Por ejemplo, si la otra mama está tóxica, ya se puede reposicionar, se puede hacer una mastopexia, o se puede disminuir o aumentar el volumen para que quede más o menos simétrica. Y también se puede retocar en un segundo tiempo la mama reconstruida. Se pueden utilizar prótesis para reconstruir la mama, es más sencillo y tiene menos etapas, ¿ya? Y estas pacientes, las ideales para poner una prótesis mamaria, son las pacientes que son más delgadas, que tienen una piel adecuada, con un músculo adecuado y que la mama es pequeña y no es tóxica, ¿ya? La contralateral. Por lo tanto, ya va a requerir menos cirugías para simetrizarla. También se pueden utilizar expansores prótesis, ¿ya? Que es un expansor como una bolsita, por así decirlo, que se pone en el espacio retromuscular y que se va rellenando. Esto es cuando no existe una cantidad adecuada de piel, se prefieren pacientes que son de contextura normal, ¿ya? Y que tienen una tosis, o sea, un tamaño de mama moderado, sin tosis, y que se van a reconstruir en diferido también. Hay diversas técnicas para reconstruir la mama. Yo solo se las voy a mencionar ya para que ustedes conozcan las alternativas que las pacientes van a presentar, porque les repito, las pacientes siempre, bueno, van a tener a su médico oncólogo, oncólogo de mama, etcétera, pero siempre van a recurrir a su médico general a consultarle esto directamente. O sea, les diagnostican cáncer de mama y les van a preguntar a ustedes, doctor, ¿y cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser la cirugía? Y a mí me van a reconstruir, ¿y en qué consiste? Y ustedes tienen que conocerla, ¿ya? Entonces hay colgajos pediculados para la reconstrucción de una mama. El más frecuentemente usado, y es el que más se recomienda también, es el colgajo TRAN, que es un colgajo miocutáneo transverso del músculo recto abdominal. Entonces es el de primera elección y está indicado en pacientes de contextura normal, con mamas moderadas a grandes y tóxicas, y que tienen una adecuada cantidad de tejido en el abdomen. En este caso se hace esta resección con manojal, ya que ustedes ven que está acá separada por números, donde vemos que en el número 1 va el pedículo vascular, que es el que vamos a nosotros girar para trasladarlo hacia la mama que queremos reconstruir. La zona 2 y la zona 3 son las zonas que están mejores irrigadas porque están en relación al pedículo, y la zona 4, que es una zona mucho más distal al pedículo, es una zona que generalmente se elimina, ¿ya? No se utiliza porque tiene escasa irrigación. Esta cirugía va a estar contraindicada en pacientes añosas, en pacientes obesas, en pacientes que fumen, ¿ya? Y en pacientes diabéticas, porque van a tener alteración de la vasculatura. En pacientes que tienen cicatrices abdominales importantes, ¿ya? Como una coche, alteraciones psiquiátricas u otras patologías asociadas, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo que le expliqué recién, que se corta de esta forma este ojal, esto se gira y se reposiciona acá en el lugar que se quiere dejar el tejido para la nueva mama. También hay otros tipos de colgajos, como el del dorsal ancho, que es de segunda opción en general, el dorsal ancho que está acá atrás, y se gira, se pasa a través de un túnel, y se saca acá, es un colgajo en isla, donde la piel queda, o sea, se pasa por debajito de un túnel y sale por adelante. Está indicado cuando falla el TRAM, cuando fallan los implantes en pacientes no obesas, o cuando los pacientes tienen mamas de tamaño moderado o tosis leve. La desventaja es que aporta poco volumen, y que en general presentan complicaciones de la zona dadora como seromas. Hay otras técnicas como los colgajos microquirúrgicos. No sé si hablaron o no de los colgajos, pero los colgajos microquirúrgicos son tipos de transferencia de tejido donde se autonomiza su pedículo vascular y se traslada a otra parte del cuerpo y se reanastomosa mediante una microanastomosis, ¿ya? Se reanastomosan los vasos y hay que suturar esos vasos con sutura extremadamente delgada, 9-0, bajo microscopio. Este está recomendado cuando hay imposibilidad de realizar las técnicas que ya mencionamos anteriormente, o cuando fallaron, cuando hay grandes defectos de la pared torácica, generalmente en cánceres de mamas altamente agresivos, donde incluso las mujeres pierden el pectoral, o cuando el cirujano lo prefiere porque a él le resulta mejor esta técnica, ¿ya? También hay distintas alternativas para reconstruir el CAP, ¿ya? Porque lo otro solo aportaba volumen.
Para el pezón se puede injertar, principalmente de la piel que está en la cara medial de los muslos, y se puede hacer un colgajo. Y para la areola, lo mismo. Incluso se puede tatuar, ¿ya? Hay personas en Santiago que se dedican a tatuar los capos. Hacen como tatuajes 3D. Las complicaciones de la reconstrucción mamaria es que presentan una necrosis parcial o total, hematomas, infecciones, hernias o laxitud abdominal, sobre todo en el colgajo Trump, y tromboembolismo pulmonar. ¿Qué técnica elegir para reconstruir una mama? Eso va a depender de lo que la paciente quiera, de las patologías asociadas. ¿Qué dijimos? Si es diabética, si fuma, obesa, no obesa. Características de la mama que se quiere reconstruir y el tipo de tratamiento oncológico que va a recibir. Es decir, si la paciente tiene un cáncer en etapa inicial, estadio 1 o 2, que solo con la cirugía queda tratada, se puede reconstruir de forma inmediata. Pero si tiene un cáncer avanzado, etapa 2 o etapa 3, que requiere tratamiento adyuvante, se prefiere siempre completar el tratamiento del cáncer y en un segundo momento reconstruir la mama, ¿ya? Bueno, aquí solo les puse para que conocieran también los principales avances de la reconstrucción mamaria, que es la reconstrucción inmediata, que en las pacientes bien indicadas se sabe que no está asociado a mayor incidencia de enfermedad metastásica local ni diseminada, uso de tejido autólogo, hay técnicas oncológicas con conservación de piel también, y el uso de los colgajos microquirúrgicos que también está como tomando su lugar en la reconstrucción mamaria. En conclusión de este tema que conversamos ahora, lo que quiero que se lleven ustedes, ¿ya? Queremos que ustedes lo aprendan, lo interioricen bien. La hipertrofia mamaria es una patología prevalente en nuestra población, ¿ya? Genera alteraciones tanto físicas como psicológicas en las pacientes. Y es necesario conocerla y diagnosticarla para canalizar la derivación oportuna, ya que su resolución es quirúrgica. Cuando las pacientes tienen una macromastía o una hipertrofia mamaria, en la mayoría de los casos bajar de peso no va a hacer que su glándula mamaria se reduzca de tamaño y que las molestias físicas y psicológicas se resuelvan. ¿Ya? Por lo tanto, si bien es cierto que para ser operadas estas pacientes requieren de un cierto índice de masa corporal, ya porque tampoco se puede reducir la mama en una paciente muy obesa con índice mayor de 30, sí, el bajar de peso solamente no les va a resolver su problema. La reconstrucción mamaria es parte de las prestaciones otorgadas por el GES y es un derecho de las pacientes a acceder a esta, ya sea de forma inmediata o diferida. Ya, eso sería. Muy buena su clase, doctora, sobre todo con enfatizar el último punto con respecto a la reconstrucción mamaria por cáncer de mama, que es GES, por lo tanto, es un GES así sin plazo de vencimiento, Sí. pero es GES. Y la hipertrofia mamaria es una enfermedad con alta prevalencia en la población, es una de las operaciones que yo hago en mi consulta privada más frecuente, es la segunda más frecuente, y requiere desde mi perspectiva una preocupación desde la medicina general. ¿Alguna pregunta? Es una clase bien redondita, estos son los puntos más importantes, esta diapositiva es lo más importante y saber diagnosticar los síntomas y signos de una hipertrofia mamaria o de una malformación congénita como el síndrome de Poland, que también es una cosa muy, muy importante, que para mí es un motivo de pregunta como fue el año pasado en la prueba de parto. Yo tengo una duda respecto a la reconstrucción mamaria, ¿es cubierta por el GES solamente cuando es por cáncer? ¿O no? Sí. O sea, tú puedes hacer una reconstrucción mamaria por una mutilación de otro tipo, una quemadura, por ejemplo, pero eso es no es por el cáncer de mama, es el cáncer de mama el que está cubierto por el GES, incluyendo su reconstrucción. Ah, ya, muchas gracias. Yo quiero agregar algo, que igual la reconstrucción mamaria no esté incluida en el GES en otras patologías, no significa que no se haga, ¿ya? Exacto. Porque, por ejemplo, si llega un paciente con síndrome de Poland, que su indicación es una reconstrucción mamaria, eso sí se debería realizar en el hospital, solo que no va a ser cubierto por la canasta GES, pero sí se hace, ¿ya? Como que no que sea GES significa que este se haga y el otro no. Es la cobertura, ¿no?
casi ninguna se hace porque están tan llenos de otras cosas que hice No, otra pero mañana. debería Debería hacerse, sí. ser. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una duda que quizás se escapa un poco de los principios para la prueba, que era en cuanto a la mastopexia. ¿Cómo? ¿Se te escucha mal, Sebastián? ¿Se me escucha bien ahí o más o menos? Dale, a ver. Yo tenía la duda en cuanto a la mastopexia. ¿Se escucha? Sí. Ya, bacán. Y quizás se puede escapar un poco de los fines de la prueba, pero es cómo se realiza finalmente el levantamiento de la mama, en ese caso. Se achica el bolsillo cutáneo. ¿Ya? Al sacar piel alrededor de la areola, tú marcas, tú vas a marcar a la paciente en la distancia clavícula de la horquilla esternal hasta el complejo del pezón de 25 centímetros, tú vas a hacer una marca a 20 centímetros y ahí tú vas a cortar la piel. La tosis, que efectivamente escapa a la importancia de los conceptos de esta clase, pero ya que preguntas, la tosis mamaria se opera haciendo una pexia mamaria, ya sea aumentándole el volumen, colocando un implante de silicona, por ejemplo, o achicando el bolsillo cutáneo, la piel, y para eso tú resecas piel y remodelas la mama. De esa forma se sube el complejo de la presión. Súper, muchas gracias. De nada, Sebastián. Hoy en día con la cirugía post-bariátrica, con la cirugía bariátrica, llegan muchos hombres con unas tremendas tosis mamarias y también de alguna forma se hace una reconstrucción del tórax ahí, haciendo una resección de piel equivalente casi como una mastectomía, un cierre, injerto libre pezón, o se puede hacer un pequeño colgajo al estilo de las pexias mamarias o reducciones mamarias, y ascenderlo para que quede también en una zona estéticamente adecuada. No sé si eso es cirugía estética o reconstructiva. La verdad que la diferencia entre cirugía estética y reconstructiva, para mí, el 80% de la cirugía debiera ser reconstructiva. Una abdominoplastía podría ser reconstructiva, ya que mejora un montón de parámetros fisiológicos que están medidos. Bueno, reducción mamaria. Una tosis mamaria estética, un implante de silicona estética cuando es por mama chica nomás. Y al final la cuestión reconstructiva estética es quien paga. Y las ISAPRE y los seguros tienen súper claro qué pagar y no pagar. Y ahí hay un criterio un poco que se escapa. Pero igual es bueno que sepan, y por eso ese capítulo de estética del libro Patricio Andrade, que yo nunca he preguntado prácticamente nada de eso, pero es bueno que ustedes lo sepan, porque es bueno que ustedes como médicos tengan algunas concepciones básicas de lo que es la cirugía estética. Bien. ¿Seguimos, doctora? Si no hay más preguntas, parece que no. ¿No? Ya. La última clase de la tarde es la clase de úlcera por presión, entonces. Sigo compartiendo, ¿cierto? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Sigo compartiendo la pantalla?